creo que ahí los medios fueron engañados, Ok, hubo un señuelo, ujú, porque yo estuve en la delegación de la Policía Ministerial el miércoles hasta cerca de la 1 de la tarde, ya no me llevaron a ningún lugar, sí ok, mandaron a otras personas detenidas a Pacho, yo no fui ya llevada a Pacho, ya no fui llevada, la notificación de mi libertad se me dio en los separos de la Policía Ministerial en Las Trancas, ahí me dictaron mi libertad, ahí estuve esperando que llegaran mis familiares por mí, mis abogados, porque yo en ese momento no tenía ni coche, ni dinero, ni teléfono. bien, este programa se llama Diálogos. Estamos platicando. eh, el formato es de una entrevista, pero que queremos que sea una entrevista no solo de pregunta y respuesta, sino de ampliar todo lo que considere usted que nuestro auditorio en NB Periodismo de Investigación deba saber, necesite saber, corregir algunas cosas que de repente en los medios salen medio exagerados o desviados. Le damos y aprovechamos la oportunidad de platicar en este formato de diálogos porque nos hace más enriquecedor y más tranquilo. Estábamos comentando fuera del aire que esta empresa, NB Periodismo de Investigación, ha tenido oportunidad de los últimos 2 meses pues dar a conocer una serie de productos periodísticos que tienen que ver con la persecución política en Veracruz, no como un tema de análisis, sino como un tema de estricta realidad. Esto es, existe la persecución política, documentamos casos muy claros y el calificativo de persecución se lo han dado especialistas en el tema. Casi todas las columnas que hemos involucrado también, y videocolumnas de nuestra empresa, han tocado el tema de la detención arbitraria a todas luces del intento de encarcelamiento de la jueza Angélica Sánchez Hernández y que englobamos, pues primero, si me lo permiten así, en este mismo tema, pareciera una persecución política, pareciera una revancha. Para hablar de esto, para terminar de identificar pues esta historia desde la verdad absoluta, platicamos hoy precisamente con la jueza Angélica Sánchez Hernández Ledoy. Quiero empezar con una pregunta que a lo mejor todavía no conocemos muy bien los que estamos interesados en este caso. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es actualmente su relación laboral? Pues el día viernes me fue notificado mi suspensión como juez por un acuerdo que sacó el Consejo de la Judicatura del Estado, porque fueron a hacer una visita al juzgado de Cosamaloapan, estuvieron examinando el expediente del señor Itel Palacios García y con base en una información totalmente errónea, ellos pusieron que pues por esa razón a mí me suspendían. Entonces, actualmente estoy suspendida como juez por esa visita que se hizo en el juzgado de Cosamaloapan, que evidentemente también es una de las represalias tomadas en mi contra. Pero el argumento formal es que qué fue lo que encontrarían o dijeron haber encontrado en esta visita para provocar la suspensión. El argumento, sí, lo que yo pude ver es que eh, dijeron que después de que se dictó la boleta de libertad del señor Itiel, eh, yo hice unas constataciones referentes a la visita de un actuario federal en el Ceferezo de Coahuila, porque no le estaban dando salida al señor en ese momento ya liberado, no absuelto, liberado, y no le estaban dando salida, pasaron varias horas, nos cortaron la comunicación telefónica porque nosotros pedíamos que nos acusaran de recibido la boleta de libertad y simplemente la comunicación estaba muy mal con ellos, nos colgaban, nos dejaban en línea, pero la comunicación por videoconferencia, esa comunicación no se cortó. Entonces, en un momento dado, llegó el actuario federal, dijo, vengo actuando en cumplimiento a un juicio de amparo interpuesto porque no dejan salir a la persona,
dio un número de juicio de amparo y el visitador que fue al juzgado de Cosamaloapan refirió que ese juicio de amparo que dio el actuario federal corresponde a un amparo, más bien a un expediente civil, y que no corresponde a la visita que hizo el actuario. Eso me lo están atribuyendo a mí y pues la verdad es tan absurdo pensar que yo tenga que ver algo con la visita del actuario federal que llegó ahí, y si se asentó un número de expediente, pues fue el que nos dio el actuario, probablemente el que estaba haciendo la constatación, que fue un oficial administrativo, pues escuchó mal el número y ese fue el que asentó, pero todo eso ya no estaba dentro de la audiencia, todo eso estaba ya fuera de la audiencia donde se había dictado la resolución. La resolución no se dictó de manera inmediata ni en una hora, como salió a comentar hoy el secretario de Seguridad Pública, me parece que fue a la mañanera y dijo que yo había dictado una resolución de libertad en una hora. Eso es totalmente falso. ¿Cuál es la verdad entonces? Mire, la verdad, sí, la resolución de amparo que yo dicté en cumplimiento de un amparo de un juzgado de distrito y todavía confirmada y ampliada por un tribunal colegiado, fue una resolución que yo estuve elaborando por meses. Por meses estuve haciendo esa resolución, avanzaba yo un poco, me documentaba, me iba otra vez a checar la audiencia inicial, cómo había sido el desahogo de los datos de prueba y de los medios de prueba. Fue una resolución de más de 32 páginas a un renglón. O sea, es posible que yo hubiera leído una resolución de 32 páginas en una hora. Eso es imposible, y mucho menos elaborarla en una hora. Lo que se dictó o lo que se estableció ahí de una hora era porque no nos daban el acuse de recibo que nosotros requerimos necesariamente. O sea, yo ya emití mi boleta de libertad, pero ahora tu autoridad que la estás recibiendo, acúsame de recibido y me lo regresas. Eso no pasaba, no me daban mi acuse de recibo. Por eso les establecí, te doy una hora, porque ya deja de estarme dando pretextos. Me decían, tenemos que ir a buscar al del jurídico, el del jurídico no está, fue segura de comida, en fin, 1000 pretextos nos ponían para no acusarnos de recibido la boleta. Lo cierto es que pues estaban en comunicación con las autoridades del estado de Veracruz para hacer tiempo y que mandaran para impedir la libertad de esta persona. Pero sí, en un momento dado, yo les dije, te doy una hora ya para que se realice esta libertad. Además de que teníamos la suma preocupación de que dentro del Ceferezo no tan solo no dejaban salir al imputado que ya había sido liberado, sino a su abogado. Su abogado también estaba ahí dentro Retenido y también. pues sí, también retenido. Entonces, ese fue el motivo por el que yo le establecí al jefe del jurídico, bueno, ese término para que me dieran respuesta y me acusaran de recibido la boleta de libertad. Claro que esa información ahorita toda la están tergiversando, la están exhibiendo convenientemente, aduciendo que yo dicté una libertad en una hora. Eso es totalmente falso. Pues una pregunta a lo mejor un poco sosa y le pido disculpas de antemano, pero usted tiene 25 años de una conducta además intachable, según he leído, de quienes han escrito sobre usted y sobre este caso que está viviendo. En estos 25 años, ¿notó alguna situación como la que ahora vive usted, pero la notó dentro del ambiente de trabajo? Esta presión, estas circunstancias, estas arbitrariedades y Sí, por represalias. supuesto. Mire, yo tengo ¿Sí? 25 años de servicio en el Poder Judicial
Y durante esos 25 años yo he tenido diferentes nombramientos, diferentes cargos, desde secretaria de magistrado, secretaria de proyectista, proyectista de sala, proyectista de juzgado de primera instancia, secretaria de acuerdos de juzgado de primera instancia del anterior sistema. Regresé después otra vez a ser proyectista de sala y después me fui de juez de control. Ya en los últimos 3 años es que me fui de juez de control, los últimos 3 años de mi labor, pero siempre todos estos 25 años proyectando en materia penal al lado de magistrados que fueron los que nos enseñaron la materia y nos enseñaron cómo se debía dar cumplimiento a un amparo. Entonces, últimamente nosotros ya directamente como jueces de control, pues sí tenemos esta presión de al resolver una vinculación a proceso en etapa inicial, cuando nos hablan por teléfono de presidencia o el secretario particular de la presidenta y nos dicen, este asunto es un asunto prioritario, este asunto es le tienes que poner mucho cuidado, no vayas a dejar salir a las personas y pues ya ahí ya se pierde totalmente nuestra libertad de jurisdicción, nuestra plenitud de jurisdicción, porque resolvemos con miedo. Y yo no lo digo nada más por mí, lo digo por todos los jueces en Veracruz que desgraciadamente pues están eh, manteniendo silencio, evidentemente por no perder su trabajo. ¿Cuándo se enteró usted de que el que estaba llevando del caso de Itiel N era uno de esos asuntos prioritarios? ¿O lo era? Bueno, sí, no, desde la anterior presidencia del Tribunal Superior con la magistrada Isabel Inés, quien era su secretario particular, realizaba ese tipo de acciones con todos los jueces, de estar al pendiente, porque tenía comunicación con la fiscalía y con los fiscales regionales, y los fiscales regionales le hablaban a él para decirle, para encomendarle que hablara con el juez, y esa era la triangulación. Pero yo no dudo, bueno, yo estoy hablando respecto a lo que a mí me consta, porque tengo 3 años de ser juez de control. Respecto a los anteriores jueces que resolvieron en el anterior sistema o aún en este, pero en años anteriores, no se había evidenciado, porque yo lo he platicado con muchos que tienen varios años ya de ser jueces de control, no se había evidenciado este tipo de presión. Y yo no creo que haya habido un caso previo a esto en que se haya evidenciado ningún tipo de presión en ese sentido. La que ahora vivimos en Veracruz y la que se vivió en México con usted y en este caso trascendió las fronteras. Pues yo le quiero preguntar también, ¿usted esperaba este apoyo de organizaciones de magistrados, de jueces, hombres y mujeres de otros países incluso? Porque se manifestaron en favor suyo exigiendo que se hiciera pues justicia y que se llevaran las cosas bien en orden y que la liberaran además. ¿Cuál es su sentir respecto de esta? Perdón. Dígame, sí, adelante, dígame. Claro, porque el Estado de Derecho, uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es la división de poderes. Correcto. Y en el Poder Judicial, bueno, tanto magistrados como jueces debemos de tener esa plenitud de jurisdicción para poder emitir nuestros fallos. Por eso diversos países se han pronunciado en este sentido y es lo que en Veracruz desgraciadamente se ha visto muy limitado, esta división de poderes, porque vaya, creo que ha sido más que evidente las circunstancias en las que existe esta comunicación incondicional de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia hacia el Ejecutivo, ¿no? Entonces, esto es incorrecto. Pero yo le voy a insistir en la pregunta, a nivel personal, de repente usted, bueno, vive toda esta tragedia, déjenme decirlo de alguna forma así, y de repente se entera que no solamente en Jalapa,
habemos periodistas y hay jueces y hay sociedad civil que se están manifestando a favor de usted o en contra de los hechos que usted está viviendo por esto. Y de repente, pues entran voces nacionales también, ¿sí? Pero también internacionales. ¿Esto cómo se siente en ese sentido, a nivel profesional y a nivel personal? Yo lamento mucho, pues, que hacerle esta pregunta porque a nadie le deseamos ser ejemplo en estas cosas, pero déjeme decirlo mal para decirlo rápido. Es un ejemplo de que ya otros países incluso no van a permitir que siga sucediendo en México. Sí, por supuesto. Bueno, primeramente, en este caso, pues me tocó a mí realizar este cumplimiento de amparo y que el resultado de ello, yo tratando de cumplir siempre con las órdenes y con las condiciones que me había puesto un juez federal al conceder el amparo al imputado, pues yo traté de hacerlo lo mejor que pude, que será el federal quien establezca si se cumplió esa resolución en los términos que me lo impuso. Yo considero que sí, cumplí con cada uno. Y bueno, los jueces debemos tener esa plenitud de jurisdicción como nos la establece el federal. Tú valora, no somos personas, bueno, en mi caso no soy una persona improvisada valorando datos de prueba y el Poder Judicial debe de confiar en la resolución que emiten sus jueces. No podemos estar siendo circunscritos a los deseos del Ejecutivo, de la Fiscalía, que si no realizan una investigación profesional y ética, porque de verdad es triste ver cómo falsean datos de prueba. Eso es demasiado grave, demasiado grave. Y yo en un momento dado sí se lo dije a la presidenta, yo no voy a intentar datos de prueba que no hay en la carpeta. Entonces creo que esto debe evolucionar hacia una libertad de jurisdicción de los jueces, como hay en muchísimos países que están dando la cara y que están manifestando el apoyo, porque no sé, en este caso, bueno, las restricciones vienen desde el Ejecutivo Federal al denostar a los jueces federales, al denostar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo cual nuestro gobernador del estado también le hace coro, considerando que, bueno, si ya concediste el amparo, es porque está siendo corrompido, pero no se ponen a ver la investigación que hicieron los fiscales, que está plagada de irregularidades o incluso de ilegalidades. Entonces, hacia dónde vamos a avanzar, no lo sé. Yo quisiera tener la esperanza de recuperar mi trabajo, pero trabajar bajo las mismas condiciones, la verdad, pues hasta voy a enfermar, ¿no? De estar siendo presionada y marcada y estigmatizada por quienes están, por quienes son mis superiores jerárquicos, en este caso la presidenta del tribunal. Pero más allá del tribunal, pues hay otras dependencias u otros elementos del poder en Veracruz que intervienen en el caso de ustedes. O sea, vamos, yo siento, me dice hace unos minutos, o sea, trabajamos con temor porque hay esa presión y hay esas indicaciones. Tenemos que, pues, trabajar con lo que hay, y lo que hay es un expediente mal integrado, incompleto, y que no nos permite, otra vez voy a hablar mal, no nos permite dar gusto al Ejecutivo. O sea, no podemos hacer lo que el señor quiere, porque al final de cuentas la Fiscalía no hace bien su chamba, ¿sí? Por decirlo así rápido. Es. Y entonces... Y bueno, sí, efectivamente, pues estamos acudiendo a otras instancias, definitivamente las instancias locales, para
poder llevar mi caso ante la justicia, ¿sí? pues no van a ser aptas porque ya incluso se han pronunciado de que lo que me hicieron o de lo que me hicieron no se va a investigar, Ujú. pero pues hay otras instancias, ya acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y incluso ante una relatora de las Naciones Unidas. Entonces, efectivamente, hay autoridades más arriba, al haber firmado México tratados internacionales que tienen la misma obligatoriedad de nuestra propia Constitución, pues Ujú. a eso estaré recurriendo. Aunque esto pues me va a llevar tiempo, yo lo sé, me va a llevar tiempo, no sé cuánto, pero creo que si actuamos apegados a derecho y nada de estar inventando de que eh, calificar nuestra propia legislación, pues eso es, la verdad, como pegarse un balazo en el pie, ¿no? Correcto. Tenemos que confiar en que la ley es la ley y la ley se debe de aplicar eh, indistintamente. En el caso de las comisiones locales, o sea, la Comisión Interamericana y Naciones Unidas están ustedes ya apelando, pero algunos de estos organismos pondrían como, no condición, pero sí como un primer paso el que la solicitud se reciba en las comisiones nacionales. Ya lo hicieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le pregunto. Primero lo hicimos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Bien. y fueron diversas asociaciones las que solicitaron medidas cautelares para mi persona, para mi familia, incluso para algunos compañeros del juzgado que están en Cosamaloapan para ser protegidos por estas medidas cautelares que se están solicitando. Sí temen ustedes, viven con temor en ese sentido. Y me refiero a ustedes, todos los que mencionan alrededor de su entorno. ¿Sí? ¿Hay Sí, algún, por supuesto. ¿Hay alguna manifestación en particular pues que le diga tienes que cuidarte? ¿Ha sucedido algo en particular? Bueno, pues el solo hecho de haber sido víctima de una detención ilegal totalmente Uh-huh. fabricada, el que me estuvieran fabricando dos delitos que, bueno, uno de ellos es bastante grave, que es el delito contra las instituciones de seguridad pública, que estuvieran fabricando datos de prueba falsos, como el hacerme disparar un arma de fuego y el estar examinando mi teléfono celular porque por la fuerza con mi dedo pulgar hicieron que le quitara yo la contraseña a mi teléfono ellos para poderse meter y no sé, borrar fotografías porque había yo sido víctima de vigilancia policíaca desde un día anterior a la detención. Okay. Entonces, todo esto pues es flagrante y yo no me explico cómo el secretario de Seguridad Pública que acudió el día de hoy, creo que acudió el día de hoy a la mañanera con el presidente, él fue a decir acerca de lo de la libertad que había yo dictado y dijo que la dicté en una hora, cuando él lo que debió haber ido a explicar era lo de la detención ilegal que hicieron sus elementos, porque Claro, fueron los de seguridad pública. De eso claro, no habló claro. nada, de eso no dijo nada, ¿no? Creo que respecto a las cuestiones jurisdiccionales, pues él no tiene absolutamente ninguna injerencia, eh, pero sí tendría que haber ido a dar una explicación de la actuación de sus elementos. Juez Angélica Sánchez, déjeme platicarle muy rápido una historia que estuve yo escribiendo incluso en una columna esta semana. El caso de Rogelio Franco. Está detenido, tiene 4 años detenido y pareciera que va a seguir así porque cada vez que gana un amparo y que se lo ejecutan para dejarlo en libertad, llega otra acusación y tardan meses en ganar ese amparo, etcétera. El caso de Viridiana Bretón, periodista, exalcaldesa, que evidentemente también es una persecución política y de que tuviera que estar libre en términos de que es un delito pues que no amerita prisión, etcétera, etcétera.
Pero al final de cuentas, bueno, Juan del Río Virgen, en todos estos casos, en estos 3 que le platico, ha habido manifestaciones de mucha gente que evidentemente el gobernador no escucha. En algunos casos llegamos a hablar del presidente del Senado, ¿sí? O del presidente del partido político, de Dante Delgado. Tampoco escucha el gobernador y siguen en la cárcel. En el más reciente de estos cafetaleros, dirigentes cafetaleros y la exalcaldesa de Izhuatlán, el vicepresidente del Congreso, o sea, elevó su voz y dice es injusto y los vamos a ayudar a defender. Y el propio secretario de Gobernación se manifiesta en contra de la detención de estos líderes y de la exalcaldesa. Tampoco los escuchó el gobernador. Nosotros entendemos que usted fue trasladada en algún momento, ya estuvo prácticamente en la puerta de Pacho Viejo, de la prisión, y que de ese lugar, ahí recibió una llamada el que conducía la camioneta o la patrulla ministerial, y esa llamada fue suficiente para que se regresara y empezara el proceso que rápidamente la dejó otra vez en libertad. ¿Quién hizo esa llamada? ¿Qué fue? Mire, creo que ahí los medios fueron engañados. ¿Okay? Hubo un señuelo, porque yo estuve en la delegación de la Policía Ministerial el miércoles hasta cerca de la 1 de la tarde. Ya no me llevaron a ningún lugar. ¿Okay? Sí mandaron a otras personas detenidas a Pacho. Yo no fui ya llevada a Pacho, ya no fui llevada. La notificación de mi libertad se me dio en la comandancia, bueno, en los separos de la Policía Ministerial, en las trancas. Ahí me dictaron mi libertad, ahí estuve esperando que llegaran mis familiares por mí, mis abogados, porque yo en ese momento no tenía ni coche, ni dinero, ni teléfono. Entonces, uno de los elementos de la Policía Ministerial me dijo, si quiere, le presto mi teléfono para que usted haga una llamada y llámele a alguien para que vengan por usted. Tampoco tenía yo las llaves de mi domicilio para poder entrar. Entonces, ya le hablé por teléfono a mi hija de la Policía Ministerial a las trancas. Yo nunca fui llevada a Pacho Viejo, aunque sí me habían notificado ya un horario de la 1:30 de la tarde para estar en audiencia de control en Pacho Viejo, Veracruz. Muy bien, otro mito más que se cree alrededor de estos casos. Nos enteramos de que había estado enferma, que estaba mal de salud después de estos eventos. ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues evidentemente la afectación psicológica sí me ha pegado un poquito. Tengo que estar, me genera paranoia, me genera estrés, incluso insomnio. El miércoles definitivamente tenía yo muchísimo dolor de espalda por haber dormido pues en cama casi de piedra, ¿verdad? Ahí en los separos de la policía. Tienen unos colchoncitos así forrados de hule y pues eso a mis 57 años pues sí me causó problemas de dolor de espalda. Y también mucha náusea, vómito, enfermedad del estómago, por lo que comí ahí en esos lugares, pues sí, sí, me he tenido que estar recuperando poco a poco desde el miércoles hasta la fecha. Pues le agradezco mucho esta oportunidad de dialogar con usted, le agradezco mucho esta oportunidad de poner pues en claro algunas cuestiones más míticas que reales y de dar oportunidad también a la gente de escuchar la verdad desde su punto de vista. Le quiero reiterar nuestro agradecimiento, pero también nuestra posibilidad de, vamos a seguir al tanto del caso, vamos a seguir, si nos lo permite, insistiendo un poco en que eventualmente nos pudiera usted misma relatar lo que va sucediendo para no dejar, pues, que verdades a medias o mentiras directas que se crean, esto pues sigan empañando y sigan distrayendo a la sociedad en este sentido, si nos lo permite. Claro que sí. Claro que sí, con gusto estoy dispuesta. Pues le deseo mucha salud y bueno, vamos a estar pendientes de continuar platicándole a la sociedad hasta dónde llegan de repente estos usos patrimoniales del poder que
pues que deben terminarse, que están afectando vidas por completo. Un Claro, abrazo. le agradezco mucho su interés y su comunicación. Muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias. Gracias y que Dios lo bendiga. Igual, muchas gracias.